Vamos a leer juntos la palabra del día de hoy en el libro de Primera de Juan, capítulo 1. Tiene la Biblia conmigo en esta hora. Lea conmigo Primera de Juan 1:9. Hoy leemos. Así dice la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Realmente Dios nos ha dado su promesa. A nosotros que somos sus hijos, Dios absolutamente cumple su palabra. Igual manera, el deseo de Dios es que todas las personas conozcan este evangelio y conozcan la promesa de la salvación para toda la humanidad. El día de hoy nosotros no debemos olvidar que Dios nos ha dado la seguridad más grande. Esa seguridad que no está en base de métodos humanos, es la seguridad completamente en Dios. Usted, que es hijo de Dios, no olvide que realmente que esta seguridad no es cualquier seguridad, es la seguridad eterna de Dios. Bienvenidos al mensaje de esta semana titulado El perdón eterno. No olvidemos que nosotros tenemos ya una identidad eterna. Dios, ahora que mora en nosotros eternamente, nos guía, dice la Biblia, pero también nos da respaldo eterno cuando oramos. Y ahora que somos sus hijos, absolutamente, en medio de las dificultades, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. En este caminar muchas veces usted se va a sentir débil. Y muchas veces usted va a querer, usted va a pensar en las ansiedades y hasta las preocupaciones, pero no olvide algo, por favor. Tenga seguridad. No una seguridad solamente pasajera o solamente por las circunstancias, sino la seguridad en lo que Dios le ha dado a usted. Y eso hablamos lo eterno. Entrando a la introducción del mensaje del día de hoy, quiero recordarles lo que por 3 semanas y 3 domingos hemos estado nosotros eh, repitiendo para que continuemos grabando estas promesas. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado que no cambia? Absolutamente no cambia. ¿Que es eterno? Repita conmigo. Dios, el mismo Dios viviente no cambia. Su poder, el poder de Dios no cambia en absoluto. Y su palabra hasta el día de hoy es la misma, es eterna, dice la Biblia. La flor se marchita, la hierba se seca, mas la palabra del Dios nuestro, dice la Biblia, permanece para siempre. Entonces nosotros como creyentes debemos de vivir aferrados a esta promesa. No olvide que es el testimonio de Dios. Y si es el testimonio de Dios, si nosotros no caemos en la incredulidad o no creemos en el testimonio de Dios, hacemos que Dios sea mentiroso. Ese es el poder de la palabra y el poder del Dios trino que está con nosotros. Por favor, no lo olvide. Aférrese a esta promesa. Y segundo, nosotros como hijos de Dios, para poder entender el perdón completo de Dios de nuestros pecados, nosotros tenemos que primero recordar el gran ministerio de Cristo aquí en la tierra. En Lucas y en Hechos dice las cosas que Jesús vino a hacer y a enseñar. ¿Cuál es el ministerio más grande que Cristo vino a hacer en la tierra? Primero, como el verdadero profeta, la Biblia dice que vino para abrirnos el camino. Eso dice Juan 14:6. Y ese camino ahora que se abrió, aquel que lo acepta puede ahora vivir junto con Dios. Esa es una gran palabra, ¿verdad? Junto con Dios. Segundo, como el verdadero sacerdote y único sacerdote, ahora nos perdonó completamente nuestros pecados. Vivíamos bajo las maldiciones también, bajo el destino que nosotros no podíamos cambiar. Y en otras palabras, ahora como el verdadero sacerdote, ahora somos libres, no por nuestra fuerza, no porque seamos los mejores, sino que Cristo lo vino a hacer. Y tercero, Él es el verdadero y único rey que deshizo completamente las obras del diablo. Ese rey tiene su poder que no cambia como lo vimos en el principio. Ese poder que deshizo las obras del diablo. Estos son los ministerios, los 3 ministerios más grandes que vino a hacer Cristo aquí en la tierra. Vino una vez más a abrirnos el camino, a perdonar nuestros pecados, a hacernos libres y a deshacer las obras del diablo que yo no podía con mi propio esfuerzo. Por eso, iglesia, a través de este mensaje durante toda esta semana, aferrémonos a solo el evangelio, como está escrito en la carta de 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 al 25. Primero, este evangelio viene de la palabra. Con esta palabra que es eterna, a través de ella nosotros recibimos la salvación. Y este evangelio que viene de la palabra que nos dio la salvación, la Biblia también dice que es eterna, de aquí, de hoy para siempre.
¿Y de quién estamos hablando? ¿Quién es el núcleo de la palabra? ¿Quién es el protagonista de que nos dio la salvación? ¿Y quién nos dio esta salvación eterna? Es solo Cristo. Cristo nos dio esta respuesta y esta gran bendición a nosotros que somos sus hijos. ¿Usted vive feliz con esto? ¿Usted realmente puede aferrarse a esta promesa? Recuerde que a través de Cristo ahora tenemos el perdón completo de nuestros pecados y no solamente completo, sino que es eterno, porque la salvación jamás la vamos a perder. Es para siempre. Tenga seguridad, por favor. Hijo de Dios, tenga seguridad. Así como usted tiene seguridad que su padre es su padre, porque usted va a esa casa, come en esa casa. De igual manera, tenga seguridad de que Él primero mora en usted, mora en mí. Segundo, Él guía mi vida. Fue el segundo mensaje. Y el mensaje de la semana pasada, perdón, fue la obra ahora que Dios está haciendo a través de mi vida por el poder del Espíritu Santo cuando estoy en la oración. Dios ha dado grandes bendiciones a nosotros como sus hijos. Mi oración es que continuemos cada día aferrándonos a la seguridad eterna que Dios nos ha dado a través de este cuarto mensaje. Entonces, bien, entrando el contenido, ¿por qué entonces los creyentes ahora no tienen seguridad del perdón de pecados? ¿Por qué le cuesta tanto pensar, de verdad Dios me ha perdonado o no? Soy su hijo, ¿no? Esto lo he visto en muchos años, lo que he tenido estos años en el ministerio pastoral. Y lo he visto porque son preguntas importantes que se hacen. Voy a la iglesia, oro, pastor, sirvo en la iglesia, pero muchas veces estoy dudando si en verdad soy salvo. ¿Saben por qué? Por eso empezamos con esta pregunta. ¿Por qué no tenemos seguridad? ¿Por qué muchos creyentes todavía dudan del perdón de pecados? Lo más importante, ojalá que no lo olvide el día de hoy, es que no conocen el pecado. Pastor, ¿de qué pecado habla? Del pecado fundamental, del pecado que inició todo, del pecado que la Biblia dice que nosotros también venimos de allí. Eso es lo que dice la Biblia. Mire lo que dice textualmente en Corintios, que en Adán todos mueren y todos incluye usted y yo. Eso es algo muy, muy importante que usted debe recordar. El acontecimiento de Génesis 3 no solamente un acontecimiento histórico, es un acontecimiento donde usted y yo venimos de ese lugar. Esto es lo que llamamos el pecado fundamental o el pecado original. Así lo dice la Biblia en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ahí va bien. Ahí no termina, dice, por el pecado la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Esto incluye a usted y yo. Y por cuanto otra vez dice, todos pecaron. Nosotros venimos de un acontecimiento muy terrible por el problema de Adán y Eva. Y ellos que son nuestros padres, esto se transmitió a nosotros. Bien dice Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y Romanos 3:23 lo enfatiza más por cuanto todos pecaron. Esta palabra todos llama la atención porque es toda la humanidad que está destituida de la gloria de Dios. Muchos no conocen este pecado original o fundamental y por eso todavía están dudando. Están tratando de solucionar lo que nosotros conocemos, el pecado de acción, lo que trajo en consecuencia del pecado original. O sea, el pecado que usted ahora, matar, robar, mentir, criticar. Usted piensa que es esto el pecado que hace que el hombre esté separado de Dios. No, fue el problema de la separación de Dios, fue el problema de la desobediencia de la palabra. Y esto conllevó a los pecados que ahora nosotros conocemos. Y por eso inclusive creyentes solamente continúan solucionando esto. Ya no voy a mentir, ya no voy a enojarme. Pareciera que es bueno, hay que hacerlo, pero no entienden el problema de raíz, el problema fundamental. Así que todos estos problemas lo tratan de solucionar físicamente. Y dígame, ¿lo ha logrado? Inclusive sufren más y por eso dicen, ya no voy a ir a la iglesia, ya no puedo cambiar. Mira todo lo que yo he hecho, porque todavía solamente conocen esta parte. No conocen el problema del acontecimiento de Génesis 3 o el problema de la separación de Dios. Por eso, como segundo, si usted llega a conocer realmente qué es el pecado fundamental, porque una vez que Adán y Eva se separaron de Dios en Génesis 3, la Biblia dice que de una vez Dios dio la promesa de Génesis 3:15 de alguien que había de venir. Esta debe ser nuestra seguridad. Si usted no tiene seguridad, entonces usted realmente, pregunto, ¿conoce lo que es la salvación? Porque la salvación es la mayor bendición completa y total de Dios para nosotros a través de Cristo. Entonces, ¿qué es la salvación, pastor?
Para poder conocer el perdón de pecados y tener la seguridad, usted debe estar seguro y ordenar lo que es la salvación en su vida. La salvación es ser libre de qué. Por favor, no lo olvide. Y viva agradecido con esto. Primero, es ser libre del pecado original que hablamos en el primer punto, que nos llevaba al destino y a la destrucción. Que por el evento de la separación de Dios no teníamos más remedio, dice Efesios 2:1, que estamos muertos espiritualmente y íbamos llevados por la corriente del príncipe de la potestad del aire. Esto llamamos el problema fundamental. Y este problema no lo puedo resolver con mis fuerzas, porque es un problema, ni siquiera yo había llegado al mundo. Es un problema que me fue dado por causa del evento de Génesis 3. Y ser libres de esto significa la salvación. La salvación también significa ser libre, que por causa de la separación de Dios, ahora estamos atrapados en las maldiciones y pecados. Bien dice Efesios 2:3 que por naturaleza somos hijos de la ira, lo mismo que los demás. ¿Y sabe cuál es lo más grave? Que estas maldiciones no terminan con usted. Si usted no ha sido salvo y no ha sido libre, no termina con usted, porque inclusive se transmite a la siguiente generación. Por eso la salvación es ser libre primero del problema original que yo no conocía, que me llevaba al destino de la destrucción, y ahora de las maldiciones y pecados que no solamente afectó mi vida, sino que hasta mi siguiente generación. La Biblia es clara que la salvación realmente no es mi esfuerzo. Con mi fuerza yo no puedo ser libre del tercer problema que la Biblia dice que fuimos libres. ¿Quién puede ser libre del problema de Satanás? ¿Quién puede ser libre del problema de alguien que es invisible y tiene poder, que no lo vemos físicamente? Así que yo mismo no puedo ser libre de la potestad del problema de Satanás. Dice Juan 8:44, porque vuestro padre su diablo es. Y los deseos de su padre queremos hacer. Así que es algo obvio, es algo natural que el ser humano viva sufriendo porque no conoce lo que es la salvación de verdad. La salvación es ser libre realmente del problema de la separación de Dios, libre del destino y las maldiciones y libre realmente de la autoridad de Satanás. Bien dice Hechos 10:38 que el ser humano está oprimido por el diablo. Ser libre de esto es la salvación. Hechos 26:18 dice que el ser humano está bajo la potestad de Satanás. Ser libre de esto es la salvación. Y también dice Hebreos 2:14-15 más claramente que el ser humano estaba bajo el imperio de la muerte que tenía Satanás y estamos sujetos a servidumbre. ¿Qué vida feliz era esa? No hay vida feliz. La salvación es ser libre de todo esto. ¿Y quién lo hizo? Cristo, a través del cumplimiento de su ministerio en esta tierra, porque abrió el camino, perdonó nuestros pecados y nos hizo libres de la obra del diablo. Esa salvación, y con esta seguridad, usted puede estar seguro que cualquier situación que usted vaya, Cristo lo va a perdonar, porque Dios a usted le ha dado su mayor promesa, que es su Hijo. Aférrese entonces como tercero en la promesa de Dios. Aférrese porque su palabra no cambia, iglesia, creyentes. Muchos creyentes han dejado de aferrarse a la palabra, solamente tienen un conocimiento, pero ya no tienen seguridad en ella y por eso dudan de su vida de fe. No olvide que las palabras de las personas cambian constantemente. Los pensamientos de las personas cada rato, cada día, cada momento es diferente. Solo la palabra de Dios no cambia. ¿Y sabe lo que dice la Biblia acerca de grandes promesas? Quiero invitarlos, por favor, a que con estos textos bíblicos usted mismo lo confirme ahora después del mensaje. Confírmelo en su hogar. Y vea que la palabra de Dios hasta el día de hoy es la misma. Primero, Romanos 3:24 dice que nosotros somos justos, no por mi esfuerzo, no porque me porte bien. Fuimos llamados santos, justificados por la gracia de Dios. Esto es todo. No se trata de mis esfuerzos o de mis conocimientos, se trata de la gracia de Dios, porque fui justificado por esto. Romanos 5:1 dice que yo era enemigo de Dios, ahora tengo paz para con Dios. En Marcos 10:45 dice que ahora el que murió, Cristo, nos rescató con su sangre. En Romanos 8:2 dice que nos ha liberado de dos cosas, de la ley del pecado y la ley de la muerte. Póngase a pensar. Y al final, Colosenses 1:13-14 dice que nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y nos ha redimido con su sangre y nos ha dado el perdón de pecado. Dígame, ¿no es una promesa más grande ahora que somos sus hijos? Absolutamente, Él perdona nuestros pecados. Y si hoy usted continúa su vida y en medio de debilidades, usted puede recibir
esta bendición. Usted puede ser hijo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, por favor, ya no caiga en la incredulidad. No dude de esta promesa, porque sabe que la incredulidad es llamada como el cáncer espiritual, que poco a poco usted lo va llevando, va entrando en su vida y poco a poco va comiendo su vida. Al final, usted olvidará esa promesa. Confirme primera de Juan 1:9, hijo de Dios. ¿Sí? Confírmelo. Si usted ha pecado, si usted se ha equivocado, Dios es fiel para perdonarlo. Él es justo porque usted hizo justo, usted fue justificado por Cristo y Dios lo perdona en Cristo Jesús. Tenga esta seguridad, aférrese a la promesa de Dios y con esta seguridad, absolutamente usted podrá vivir una vida cristiana dentro de esta gracia. Viendo el mensaje del día de hoy y viendo estos 3 puntos importantes con los que usted tiene que tener seguridad del perdón de pecados, quiero concluir este tiempo. Primero, sé que usted pasará por muchas circunstancias. Sé que usted pasará por muchos momentos difíciles. Y es más, hasta sé que tal vez usted esté pasando por momentos de debilidad. Pero si usted es hijo de Dios, continúe. Continúe aferrándose a la promesa. Porque las promesas de Dios no cambian de acuerdo a tus sentimientos, a tus emociones, o a tu contexto, o a tu ambiente. No cambia. Es el mismo de ayer y de hoy, dice la Biblia. Así que no importa las circunstancias o las debilidades, continúe. Si usted tiene que pedir perdón a alguien porque usted es un hijo de Dios, pida perdón. Si usted tiene que realmente acercarse a Dios porque usted se siente débil, se ha equivocado, dígaselo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice la Biblia. ¿No tiene esa seguridad? No olvide, por último, no lo olvide, por favor. Si Dios nos dio por gracia la salvación, también entonces tenemos que transmitirlo a las otras personas que no tienen la salvación. Ahora que usted va al campo, usted puede entender por qué las personas están sufriendo, porque no han conocido este evangelio ni han tenido la salvación. Y si no lo han tenido, entonces usted debe levantarse como testigo del perdón de Dios, de aquel que lo perdonó a usted eternamente. Ahora vaya a ese campo y transmita ese perdón de Dios a todas las almas. Usted tenga seguridad. Confiéselo. Él mora en mí. Él me guía. Él obra. Y por último, hoy me da su respaldo eterno. Soy hijo de Dios para siempre y me ha perdonado hoy y mañana y todos los días que me equivoque si voy delante de Él, porque soy su hijo. Esta es la mayor libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y el día de hoy, no olvide el primer mensaje, tenga su identidad eterna. Segundo mensaje, viva con la guía eterna de Dios a través de Emmanuel y recuerde que Dios sigue obrando en su vida cuando nosotros estamos en este campo orando y hoy Dios seguirá con usted siendo que usted es su hijo, perdonando, guiándolo, estando con usted. No olvide que aquel que empezó la buena obra en usted, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor. En esta hora, Señor, oro por que los discípulos, los creyentes, aferren más a tu palabra como una promesa y que podamos tener, Señor, la completa seguridad, Señor, de que tú nos has perdonado y nos perdonas todavía completamente nuestros pecados. Te entregamos nuestras cargas y nuestras debilidades. Guía, Señor, con tu respaldo eterno. Y gracias porque si tú nos llamaste, continuarás guiándonos bajo la obra tuya, Señor, cada día. Oramos, Señor, para que tengamos esta seguridad completa en tu palabra y no caigamos en la incredulidad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, que es el Cristo, oramos, Señor. Amén.